y haber suspendido la terapia y tener que hablarle a una máquina y publicarlo. Es un chiste. Nadie quiere que le cuenten historias. Metidos en nuestras casas a la noche con los celulares, las computadoras, un fin de semana. Pareciera que en lo personal me pasó más de 5 veces estas últimas 2 semanas. No quiero que me cuentes historias. No quiero cuentos. Es como decir, quiero la realidad tal como es. ¿Sí? No quiero una historia que me haga por un rato imaginar un mundo diferente, más emocionante, que me haga sentir, emocionar. Es como decir, quiero más realidad, quiero más realidad, quiero más realidad todavía. ¿Qué es esa? ¿Qué más realidad? Si sin que alguien te diga que quiere contarte una historia, lo único que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos es contarnos historias, o mentales, o imaginarnos historias en silencio para nosotros mismos, sin que nadie se entere y sin que nadie sepa y se dé cuenta de la susceptibilidad y de lo susceptibles que somos a esas historias, porque queda entre el teléfono y yo. Ahora, para los de carne y hueso, que están del otro lado de las pantallas, porque ya ni siquiera hay miradas si no hay pantallas, no queremos historias, queremos la realidad. ¿Qué realidad? Todo lo que está dentro de los dispositivos que miramos son historias. Son recortes de la realidad con una intención determinada que muestran una parte que ni siquiera sabemos si esa parte existe. No queremos historias. Vivimos inmersos en las redes. Nosotros creamos parte de las historias y uno de los canales de comunicación más exitosos a nivel mundial, alguien por alguna razón dijo, vamos a llamarle historias, pero no queremos historias. Uno de los medios de comunicación más vistos a nivel mundial de internet, una de sus secciones, la más vista y la más utilizada, se llama historias, stories. No hay ninguna categoría que diga realidad, que diga esto es lo único que existe, porque tiene un límite la perversión, porque nadie te puede hacer creer que lo que estás viendo es la realidad. Si vos vas por la calle, ves a alguien, lo mirás a los ojos y lo ves que está llorando, eso es real. Eso es real. Es real en el sentido que vos percibís con tus sentidos, de la vista, el oído, y te agarra algo, otra sensación, ese sentimiento. Y ahí está el tema. No queremos eso. ¿Por qué? No queremos sentir. No queremos que nos vean sentir. Queremos ser más fuertes por alguna razón de lo que somos. Como si ser fuertes fuera un valor. Como si ser fuerte y ser yo. A mí no me venga con chamullo porque yo quiero la realidad. Yo me salgo, ¿eh? Yo me salgo porque en realidad tuve muchísima y la tengo todos los días. Y lo único que te saca un poco de esperanza y lo único que te saca adelante y lo único que te hace emocionar, que te hace llorar, que te hace reír, que te hace estremecerte, que te hace ver que hay esperanzas, son las historias. Alguien me dijo que las historias, bueno, por una cosa son las historias y otra son los cuentos. ¿Cuál es la diferencia? Que las historias son hechos reales y los cuentos son inventados. Podría haber una discusión, significado etimológico de las palabras. Yo me animo a decir
que es una opinión, que las historias o la historia no es más que una cantidad de cuentos legitimados por la mayoría durante mucho tiempo. Porque si nosotros, porque dice historia antigua, creemos que eso es realmente todo lo que exactamente pasó, vayamos a ver el análisis de la historia y veamos la cantidad de veces que cambió la historia. ¿Cómo va a cambiar la historia si fue una sola? Porque son cuentos legitimados por la mayoría. Son cuentos que lo que hacen es generar en el ser humano, que son tan necesarios para el ser humano, porque generan emoción, compasión, transferencia, se ponen en el lugar del otro, empatía, motivación, sacan lo mejor de la raza humana. Los cuentos con finales, como escuché también a muchísimos, ya no me creo el cuento con final feliz. Yo lo escribí en los libros, lo puse, me colgué un cartel, creía que era el más banana, pero yo los finales felices, lo único que tenemos es pensar que en algún momento nuestro final va a ser feliz. Todos lo sabemos, que queremos un final feliz y que sabemos que ese final es uno que es la muerte, pero que es el comienzo de otra cosa para los que creemos que después de la muerte hay algo. El que no le chupa un huevo, pero el que cree que hay algo es el principio de otra cosa. Pero finales y comienzos. Porque donde no hay cuentos, donde no hay historias, donde no hay historias con finales felices, no hay posibilidad de que vuelva a comenzar nada. Donde no hay historias y cuentos con finales no felices, tampoco hay posibilidad de que vuelva a comenzar algo. Lo que nos estamos diciendo nosotros mismos es, no queremos volver a empezar nada, aunque esté mal, aunque esté bien. No quiero ni finales ni felices ni los otros. Quiero quedarme en pausa. Quiero ver las cosas como son. Como son. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? La realidad nuestra, ¿cuál es? ¿Es la misma la realidad mía? Que estoy a mí solo en un departamento, en Buenos Aires, tengo la computadora, que un chico que se lo están por comer los cuervos en África y se está muriendo de hambre solo, tirado en el medio del campo. O una mujer que está siendo privada de su libertad y tiene que trabajar, que está siendo sometida en el medio de la India, por decir algo, o la de un rey que está en el medio de su palacio, o la de una hormiga que está... ¿Existe una sola realidad? O la del soldado que en este momento está combatiendo en la franja de Gaza o en donde sea y está en un enfrentamiento. ¿Es la misma realidad? ¿De qué realidad estamos hablando? Estamos la mayor parte del tiempo mirando historias, creyendo cuentos, uniendo imágenes y construyendo historias mentales. Esa es la que queremos. Esas son las historias que valoramos. La historia que nos hacemos acá. Lo que pasa es que no la mostramos, no la ponemos en evidencia y no nos compromete en nada. Lo que no queremos es salir de la zona en la que estamos. Por algo que en la mayoría de los casos, el campeón mundial, de decirlo, víctima total, no quiero sufrir más. No digo que eso no exista, eso existe y es genuino, la gente no quiere sufrir más. Hay una película de muchas que me terminó de mover totalmente la estructura y me rompió todo, que es, la volví, no es una película, es un libro que falleció. Mi cabeza la convirtió en película, pero nunca fue una película, es un audiolibro de 4 horas que me lo escuché el otro día, que se llama El hombre en busca de sentido, que es un libro que ya leí, que tenía, que se lo regalé a un amigo, que ya no veo más hace mucho tiempo, y que recuerdo que se lo di, que es de Víctor Frank, que es un psiquiatra, psicólogo, que pasó por los campos de concentración nazi, estuvo 3 años sometido a tortura, a vejaciones, mataron a su familia, y se salvó. Es el fundador de
logoterapia, creo que se llama, que es es una forma de hacer psicoanálisis desde otra voluntad. Para Freud era la voluntad de poder, después estaba, para Freud era la voluntad de placer, para otro psicólogo que en este momento no me acuerdo era la voluntad de poder, y él ingresa a la voluntad de sentido. Encontrarle sentido a la existencia. Y ahí es donde habla del sufrimiento. El ser humano va pasando por determinadas etapas en donde su psiquis, su sistema psíquico se va sometiendo a niveles de presión y de estrés tan grandes que se va adaptando para sobrevivir. Y doy algunos ejemplos. Adaptando para sobrevivir el cerebro como una unidad apartada, no. El cerebro, que es el motor del cuerpo. Y él en el libro explica y trata de rebatir un montón de verdades médicas que él las vivió. A mí me llegó mucho porque lo que él estaba diciendo, yo lo viví, no en un campo de concentración, pero más o menos, en mi propia cárcel, en mi propio encierro. Sentí exactamente todo ese proceso, de diferente ángulo, pero lo viví, lo experimenté. Y la gente que me conoce sabe que algunas cosas puede dar fe. El ser humano pasa por la etapa de esperanza, después de apatía, después de despersonalización, todos niveles de depresión en donde pasa, lo único que le importa es comer y no piensa en nada más, hasta el canibalismo. Porque el ser humano no sabe lo que es capaz de hacer hasta que no se lo somete a un determinado estímulo externo. Por eso nos quedamos en nuestra zona de confort. Por eso hay algo que es prehistórico, que está dentro nuestro, que nos dice que tenemos una capacidad de adaptación increíble. Y que si te sometieran a determinados estímulos durante determinado tiempo, en una gradualidad de acuerdo a lo que cada uno puede soportar, porque cada persona es única totalmente, es muy probable que te acostumbres y que tu cuerpo resista cosas que vos no tenés ni idea que puedas resistir. Una de las cosas que decía Viktor Frankl, se dice que el ser humano no puede estar sin dormir, que tiene que dormir 8 horas. Y él dice claramente, mentira. Nosotros durante 14 días estuvimos 9 personas durmiendo en una habitación mojada de orina, con ratas, sucia y con gente con tifus, de 2 por 2. Yo no recuerdo lo que dormí, perdés la noción del tiempo, pero pasaron 15 días por lo que sucedió antes y después, y no había dormido más que 9 horas en total. Se me tenían que haber pudrido todas las encías y todos los dientes, porque no había higiene posible, sino que la misma podredumbre y las mismas cosas que nosotros teníamos en el cuerpo nos las llevábamos a la boca. No, nunca tuvo las encías más fuertes y más sanas que en ese periodo que estuvo ahí. Documentado. Es una historia. Es un cuento. Documentado, pero es un cuento. Eso sí, uno de sus compañeros estaba en buenas condiciones físicas, pero pasó a otra etapa, que es la apatía absoluta y cuando se va el instinto vital, cuando se pierde el instinto vital, cuando el nivel de estrés mental y psíquico llega a un nivel tan grande, por poner todo en el futuro y pensar, ya no voy a vivir lo mejor que me queda, que es lo que fue, ya no voy a vivir lo mejor que me queda, que es lo que viene, porque no voy a salir vivo. Es genial, hay que leerlo para entenderlo, pero entonces, ¿para qué sirve? Me dejo morir. Muchos de los que tenían la enfermedad del tifus avanzado no se murieron. Muchas personas que estaban supuestamente sanas, fuertes, se murieron en cuestión de días. Lo que trata de mostrar Viktor Frankl, independientemente de que todo tiene que ser demostrado, es que lo único que hacemos
Y de lo único que somos libres es de las historias que nos contamos a nosotros mismos y que podemos vivir en relación al contacto con el otro. Nosotros no podemos manejar lo que sucede, lo que sí podemos es manejar la actitud que tenemos en relación a lo que nos sucede. Nosotros no podemos elegir que no nos duela. Podemos taparlo con sustancia, con lo que queramos, pero no podemos elegir. Lo que sí podemos es la actitud ante eso, la voluntad que tenemos ante lo que nos pasa. No queremos que nos cuenten historias, no queremos finales felices, no queremos cuentos mágicos, ni príncipes, ni princesas, pero es lo único que hacemos durante todo el día, en lugares ficticios, en donde no hay nada real. Justo hablé con mucha gente, y es una parte de una investigación mía personal que estoy haciendo, y las respuestas fueron de conversaciones casi las mismas. Ya sufrí bastante, no quiero más historias, no quiero que me cuenten. Es como decir, el lugar por donde estábamos hablando no es más que una historia mal contada. De hecho, nos encontramos y empezamos a hablar porque publicó una historia. Entonces, esto no quiere decir que seamos pelotudos, o sí, lo que pasa es que el ser humano es contradictorio por origen, eso está bien, somos contradicción. Lo que sí tenemos que tratar de hacer es conscientes de nuestra destrucción cognitiva, de que estamos destruyéndonos porque ya ni siquiera podemos diferenciar lo que es una historia y lo que nos emociona, y qué es lo que no quiero, por qué no lo quiero, cuando estoy todo el día contando mi historia, si es lo que nos cuentan, porque el algoritmo, señoras y señores, lo único que hace es recortar la realidad de determinada manera para contarte la historia que vos quieras escuchar. La realidad no es lo que vos ves en tu feed, ni de Facebook, ni de Instagram, ni de TikTok, ni del diario que lees en Internet. No, porque la tapa del diario que vos lees no es la misma de tu vecino que está al lado, físicamente al lado, pero tiene gustos y hace una vida completamente distinta a la tuya. El mismo diario. Para vos va a haber una realidad, para la persona que tenés directamente al lado va a haber otra completamente distinta. ¿Cuál es la realidad y cuál es la no historia? Para eso a veces uno tiene que bajar de su mundo intelectual y ir a un hospital, ver la gente que está sufriendo. No solamente prender la tele. Pasar, caminar por la calle, sentarse y ver la cantidad de gente que habla sola. Va mirando el piso, va mirando el celular. Ya no nos miramos. Ya no hay. Solamente los jóvenes, la generación, todavía les queda algo de eso. Pero no es algo melancólico que quiere decir, ya no nos miramos, ya no nos tocamos. No, estamos destruyendo la capacidad que tenemos para ser compasivos. La compasión es una de las virtudes del ser humano por excelencia, la que nos diferencia de muchas otras especies. Tenemos la capacidad de compadecer, de ser empáticos, de ponernos en el lugar del otro y de sentir que el otro está sufriendo. Cuando veo cada vez menos, siento cada vez menos, ejerzo esa empatía cada vez menos, porque me acomodé en un lugar que sin darme cuenta es un cubículo de uno por uno en el que solamente estoy yo, aunque creo que está la realidad entera, solamente estoy yo. El problema es que cuando estamos tan en el fondo, tan sumergidos en el infierno, que levantamos la cabeza y pedimos por favor que nos cuenten una historia para salir de nuestra burbuja mental y escuchar a otra persona, ya no hay contadores de historias, si nadie las quería escuchar. No hay contadores de cuentos. Nos sacaron
dos de los sentidos más importantes que tiene el ser humano para el contacto social y para que desarrollar las habilidades psíquicas, que son fundamentales no solamente para los negocios, para el estudio, no, habilidades cognitivas que son fundamentales para vivir en sociedad y para tener una sociedad un poquito mejor. ¿Qué quiere decir? Y para que, habilidad de que si veo que alguien se cayó en la calle, algo básico, en vez de hacerme el boludo y mira, sigo, no, lo ayudo. Si veo que estoy en un colectivo y se entra una señora mayor, en vez de hacerme el dormido, y en el fondo justificarme que yo estoy hecho y hacer todo lo que ya sabemos que hacemos, o ir con el auto y te van a limpiar el vidrio y hacerte que haces cualquier cosa, o el enojado, o el... En vez de mirar a la persona que está, me vas a decir, pero vos no, yo vivo acá en el oeste, me robaron 700 veces. Pero ahí está lo que dice Víctor Frank. Y me cuenta una historia. Me cuenta una historia que me cambió la vida a mí. Pelotudo, me cambió la vida. Es tan sencillo como esto. Va con su amigo, después de salir del campo de concentración, en donde fue torturado y violado, pasó hambre, estuvo a punto de morirse, llegó a pesar 40 kilos, donde el cuerpo le comió hasta la grasa de la piel, ya no era hueso y piel. Comía un trozo de pan, le daban un trozo de pan y un vaso de sopa fría por día. Al que se quejaba o se enfermaba, iba a la cámara de gas. Decía, cuando salió de todo eso, después de que, no es que lo liberaron, sino que se terminó la guerra, los primeros días en los que salieron 5 o 6. Salieron por el campo, miraron, empezaron a ver lo verde, el sol, y pasa un pavo real. Yo se los cuento. El que no quiere escuchar cuentos, evidentemente no le va a importar. Pero estoy seguro que los que no querían escuchar es lo que más les interesa. Porque sí somos los seres humanos, lamentablemente. Y se preguntan, se empiezan a mirar, pero con un asombro de lo que estaban viendo, que no podían distinguir lo que estaban sintiendo. Se miraban como nenes chiquitos que no saben si lo que están viendo les emociona, los pone contentos. Y uno de ellos le pregunta a otro, ¿esto es real? ¿Estás contento? Y el amigo le dice, no lo sé, porque nos sacaron la capacidad para saberlo. Lo que dice Víctor Frank es que no sabían cómo estaban. Ninguno pudo decir que eso los puso contentos. Estaban libres ya. Estaban caminando por el pasto una tarde de sol y vieron pasar un pavo real después de 3 años en donde perdieron familia, vieron cómo mataban a la familia en las cámaras de gas, donde fueron torturados, donde no tenían ninguna esperanza de vida y donde iban a la muerte segura. Víctor Frank dice, el ser humano puede perder la capacidad de asombrarse, la capacidad de ponerse contento, y la tiene que volver a aprender como si fuera un chico. Entonces ahí algo me resonó, digo, no jodamos como que no pasa nada, no sea cosa que perdamos algo y que después no sepamos cómo hacer para recuperarlo, no sea cosa que lo que nos movía y lo que nos mantenía más o menos cuerdos eran las historias con finales felices, algunas que vivíamos nosotros y nos hacíamos la película que éramos los héroes o el príncipe azul que debíamos ser. No sea cosa que perdamos todo, por ser muy reales en las redes y ver solamente la realidad concreta, la transparencia, somos todos transparentes, reales, no mentimos, hacemos lo que queremos, pero estamos todos ahí diciendo cualquier cosa, cuando estamos bien, cuando estamos mal lo pateamos, ponemos juegos. Bueno, no sea cosa que lo perdamos, si es que no lo perdimos todavía. El tacto ya no lo tenemos, sentido que nos sacaron, y otro sentido fundamental, que por algo yo estoy haciendo todo este chamullo, toda esta historia,
El olfato. El olfato es extremadamente importante. El olfato es uno de los sentidos que más tiene que ver con la parte del cerebro que tiene que ver con las emociones. ¿Hace falta que cuente la historia que todos sabemos? El que tuvo una abuela que alguna vez le cocinó algo y se le grabó para toda su vida el olor de esa comida a una mamá o quien sea, y cuando huele algo parecido no se le mueve todo internamente, que me lo diga. Nos sacaron la capacidad de oler la comida casera de la abuela, nos la están sacando. Pero si yo como, las relaciones sociales son visuales y auditivas. Nos están sacando la capacidad de comunicarnos por el lenguaje. Es lo único que nos diferencia del resto de las especies. No es que somos más inteligentes que los monos o que tenemos la creatividad, no. Lo que nos diferencia, aparte de algunas otras cosas, es que tenemos un lenguaje que nos permite hacer construcciones, historias, llevarlo a lo racional, lo explico como yo lo entiendo, y sobre todo ese lenguaje nos da la capacidad de abstracción, de abstraer, de tener pensamientos abstractos. Simple, exactamente eso. De imaginar. Nos da la capacidad de imaginar. En definitiva, cuando uno dice yo no quiero historias, estoy diciendo yo ya no quiero vivir más. Ya no quiero sentir, ya no quiero que me conmueva nada, porque hasta ahora me la pegaron en la pera. A todos nos pasó lo mismo. Por eso es raro que esto no tenga esa necesidad. No quiero que me conmueva nada. No quiero leer nada. No quiero tocar mucho. No quiero leer mucho, ni escuchar la voz del otro. Nosotros podemos llegar a dar por terminada el conocimiento de una persona. Hay una persona del otro lado. Cuando conoces a una persona por las redes, hablaste de 3 renglones. Del otro lado hay una persona y de este lado también. 4 frases, hay algo que no... O no, simplemente te sonó el delivery. Si eso no es fugacidad, cuando nuestras generaciones si eso no es que el valor de la vida humana ya no vale un carajo, ¿qué es? La generación de mis padres o la generación de mis abuelos, la mía, yo para ver a mi novia cuando era adolescente tenía que tomarme 2 colectivos y tardaba 1 hora y media. Esa hora y media iba pensando en el colectivo, qué le iba a decir, le escribía. Yo hace muchos años que la cantidad de kilómetros que he recorrido para ver 10 veces más gente, conocer 10 veces más gente que no conocía a nadie, lo habré hecho en un mes. Es terrible, en un mes de cuando era adolescente. No nos movemos. No salimos de nuestro espacio. Por miedo a un montón de cosas. Pero, en definitiva, lo que creo es que la educación cognitiva, la reeducación cognitiva que se está logrando, no es para mejor. Básicamente porque si en vez de acumular, si en vez de mejorar, optimizar desde el lenguaje, desde las relaciones, de los vínculos, que es lo que hace históricamente al ser humano más evolucionado, si nos contamos menos historias, si vemos menos historias, en vivo y en directo, pero verlas reales, si percibimos cada vez a menos gente, si la vemos, la tocamos, la vemos llorar, reír, vemos qué nos pasa, cada vez somos menos seres humanos, cada vez somos más personas metidas en cubículos que pasan la etapa de la apatía y la despersonalización y que cuando se dieron cuenta bajaron los brazos y están en el campo de concentración y les queda poco para morirse. Se están muriendo muchos solos
sin querer que le cuenten historias. Cuando Víctor Frank, la otra historia que cuenta, es que iba con uno de los compañeros de él del campo de concentración y pasa, estaban saliendo, estaban recorriendo el campo, 2 meses después, ya empezando de vuelta a recuperarse y a ordenar la psiquis y a decir, bueno, hay emociones, hay algo. Iba caminando por el campo y ahí empieza toda una plantación de maíz. Estaba recién, el maíz cuando recién crece, hermoso. Víctor Frank lo agarra a su compañero, que estaba preso con él, y dice, no, pará que vamos a romper todo el maíz, pasemos por acá. El compañero, al que quiere mucho, porque se salvaron mutuamente, le dice, que pare, con todo lo que nos hicieron los alemanes, ¿no voy a querer romperles todo el maíz? Entonces, uno cuando va escuchando la historia se da cuenta que eso es lo que viene. Dice, ahí está la voluntad de sentido y el sentido que tiene mi filosofía y mi psicología, la psicología que yo quiero darle al mundo. Si eso se transforma en una moral, el ser humano se extingue en sufrimiento absoluto. Porque otra persona haya hecho lo incorrecto conmigo no quiere decir que yo devuelva lo incorrecto al mundo. Que una persona me haya hecho lo incorrecto y me haya destrozado la vida no quiere decir que yo devuelva lo incorrecto a mansalva. Ni siquiera que, aunque ese campo sea de esa persona, que yo devuelva lo incorrecto. Porque entonces no hay moral. No hay moral, es me hacen, hago. Acción, reacción. Animal. ¿Dónde está el ser humano ahí? ¿Dónde está la capacidad? Entonces lo que le dice es, el tema es que ellos nos hayan tratado como animales no va a ser que nosotros destruyamos lo que comen los animales, porque estaban comiendo encima los animales. No podemos pagar lo que hicieron incorrectamente nosotros en forma incorrecta. El amigo va y lo pisa y él se queda reflexionando. De hecho, yo ya lo escuché en otras personas, en otros historiadores o en otros divulgadores, que muchos de los conflictos humanos y de guerras y de atrocidades humanas que pasamos, que pensamos que la hizo una persona, un líder como Hitler, que fue un hijo de su madre, o Mussolini, o lo que sea, cualquiera, un asesino. Todas esas personas tuvieron dentro suyo un montón de fantasmas, de historias contadas y de realidades. Y algunas de ellas, que no pudieron superar, desembocaron en el desastre que hicieron en la humanidad. Porque alguien les hizo algo y se sintieron abandonados, destrozados, vulnerados, menos personas. Hay millones y millones de personas menos en el mundo. Yo creo personalmente que ninguno de los peores tiranos y malvados de todos los tiempos, estoy sacando los que tienen una patología médica, que son psicópatas, o los que, no sé, igualmente en ese caso que tengan una patología, a las personas que destrozaron y las que estuvieron en ese entorno absorbieron todo ese dolor y todo ese trauma. Y la pregunta que me hago es, ¿qué han devuelto a la sociedad? ¿Qué devolvieron? ¿Qué hicieron con ese dolor? ¿No dejaron que nadie les cuente más historias? ¿Devolvieron la angustia, la ira, el dolor, el resentimiento? De otra forma, maltratando gente, teniendo relaciones tóxicas, de millones de cosas, de formas, sin hacerla, pero devuelven lo que recibieron.
los que tomaron eso que recibieron, ¿qué devuelven? Y seguimos pensando que somos unos estúpidos por creer que la cadena de favores es una pavada. No hablo de la cadena de favores, hablo, si eso no se termina, no se corta nunca. Si a mí me hicieron mucho daño y yo devuelvo filtrado por más o menos lo mismo, inclusive al que me hizo daño, que a su vez también le hicieron daño, entonces devolvió que a su vez al otro. Si van para atrás en la historia de su familia y los traumas, es muy probable que no lleguen al final. Yo lo hice con la mía, con el trauma que tenía. Perdoné a todos, de corazón. Amo a toda mi familia. Porque todavía como seres humanos no hemos podido trascender el rencor, trascender el abandono, trascender el despertarnos a la mañana, que nos cuenten otra historia, que sí es posible finales felices, que sí es posible la magia, la esperanza, la empatía, la fantasía, que sin eso vamos a vivir una vida, una agonía muy larga y con un sufrimiento indescriptible. Nos contaron que la realidad la construye uno. Uno se construye su propia realidad. Uno construye su propia realidad si sale a moverse, se mueve, va haciendo cosas por lo que quiere y cree que todo lo demás le va a venir por añadidura. Si todos contestamos de la misma forma, se acaban las historias, se acaban las emociones, se acaba la capacidad de fantasear, de imaginar, de generar sentimientos, sensaciones, químicas en el cuerpo que lo que hacen es entrenar a la mente y a nuestra capacidad cognitiva para ser más empáticos, más compasivos y comprensivos. Si como seres humanos perdemos la capacidad de comprensión y de compasión, es el último paso para extinguirnos, no como especie, sino como los dueños de nuestra vida, si es que todavía lo somos. El otro día hablando con mi hermana y con alguien de la familia, decía, el día que nosotros perdamos el lenguaje, porque se reduzca todo a caritas y entonces ya no hablemos. No hace falta ni hablar, ¿no? Te digo, o te muestro un sticker o te levanto la mano, no sé. Como el lenguaje, va a haber otro modo de comunicación porque ya los adolescentes no leen, ya todo se reduce a 4 o 5 palabras mal escritas, cortadas y 5 caritas. Pongámosle que dentro de 100 años ya directamente va a haber caritas. Cuando perdamos la capacidad del lenguaje, obviamente no lo vamos a ver, pero yo creo que todo es para mejor, que el futuro es para mejor y que lo que decía Nietzsche, el eterno retorno, es exactamente así. Lo que pasa es que una generación solo no lo ve, entonces uno no puede aceptar que no va a estar vivo en este plano para ver eso. Pero estoy seguro, y esto es una historia, que cuando nosotros perdamos la capacidad de hablarnos, alguien en algún momento en el planeta va a decir ¡wow! Y vamos a empezar a ladrarnos. Y los perros, que no tienen la capacidad de generar rencor ni resentimiento, van a empezar a gobernar. Y va a ser un mundo mejor. Sin duda, va a ser un mundo mucho mejor. Esto fue una historia. Finales que merecen una historia. Edición ilustrada, se lo recomiendo, es un librazo. Para el que quiere que le cuenten historias. Dice en el prólogo, siempre trabajo con finales, sea en cine, en televisión, en teatro o en libros. Los finales me encantan. Un buen final merece una historia. Siempre lo he creído. Me encantan los relatos, las historias pequeñas de 3 a 8 páginas, esas que te hacen pensar, reír, llorar y emocionarte. Un buen relato puede alegrarte un mal día, porque las historias pequeñas en ocasiones resumen un gran sentimiento.
que reside en nuestro interior y que se convierte en nuestra mejor medicina. Me encantaría que estos relatos fueran terapéuticos y que os ayudaran con alguna emoción estancada. Desearía que os sintierais acompañados, cuidados, queridos en cada página. Todos los personajes pertenecen a mi mundo. Son personas amarillas. Busquen lo que son los amarillos, el que le interese. Personas amarillas y ya. Y es que el secreto de este mundo es amar y encontrar amarillos. Y todos estos personajes desean hacerlo. Algunos lo logran y otros no. Sigue. Álvaro Espinosa, Lo que perdimos en el fuego renacerá entre las cenizas. Tiene un montón de libros escritos, se los recomiendo. Pensé que Álvaro era un buen ejemplo de cómo transmutar y de cómo no hacer lo incorrecto cuando la vida nos hizo lo incorrecto, sobre todo cuando no se le puede echar la culpa a nadie. Esta persona que hace estas cosas, que tiene más de 10 libros más, es uno de los más leídos en España, estuvo en un hospital durante más de 10 años, de niño, cuando tenía 7, 8 años. Padecía de cáncer terminal. Fue uno de los que inspiraron para hacer pulseras rojas. Estaba en la sala de cáncer de uno de los hospitales de España, en el segundo piso, que era solo de chicos con cáncer. Vio morir al 90% de sus amigos. Él se salvó. Le cortaron las 2 piernas. Le cortaron las 2 piernas, un pulmón y un brazo. Vive Albert en España. Sin sus 2 piernas, sin un brazo y un pulmón y algo más. Pero no viene al caso. Yo con un dedo ya estaría. Él, el día que le cortaron una pierna, la primera, le pidió a las enfermeras que hagan una fiesta. Y esa fiesta la hizo para despedir a la pierna. Porque había estado muchos años con él y que iba a seguirse su vida así nomás. Entonces le hizo una fiesta de despedida a su pierna. Es un loco. Es un ser humano. Como hay millones de personas que hacen estas cosas. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. No podemos ni verlo ni percibirlo. Álvaro Espinosa le hizo una fiesta a su pierna. Yo no sé si es un cuento o una historia, pero quiero creerlo, porque te da esperanza. Hay muchos que nos cortamos una pierna, muchos de ustedes, por diferentes cosas. Y no la hacemos despedida, sino que nos victimizamos y nos lloramos. En vez de hacerle despedida, de hacer cuentos y seguir para adelante y levantarnos, y con esa voluntad de sentido encontrarlo y seguir contándonos historias, preferimos ceder. A mí las únicas cosas que me enseñaron algo en esta vida, las únicas verdaderas que me han salvado la vida y me han llevado a la muerte casi, son historias. Se pueden contar como historias, pequeñas películas, pequeños cuentos. Y un conjunto de cuentos validados por un montón de gente es la historia oficial.